y bienvenidos a este acto, a este desayuno de Nueva Economía Forum dentro de Forum Europa. Les doy la bienvenida en nombre del presidente del Forum, de José Luis Rodríguez, y les planteo hoy, desde luego, una sesión que va a resultar bien interesante porque vamos a tener oportunidad de escuchar una visión, desde luego, muy autorizada de lo que es la economía real del país, alejada de los pronunciamientos más o menos retóricos. Vamos a conocer cuál es la visión de un empresario que está en contacto directo con el latir de la economía de España. Hoy tenemos el honor de tener como invitado a don Jesús María Terciado, será el ponente, presidente de CEPIME, la pequeña y mediana empresa que resulta vital para la marcha económica de España. Y para presentar, para introducir la intervención del señor Terciado, quiero invitar a la tribuna a don Santiago Gil de Viedma, que es expresidente y presidente de honor de AON, Gil y Carvajal. Cuando quiera, señor Gil de Viedma. Querido vicepresidente de Castilla y León, vicepresidente de la COE y queridos amigos todos. Es frecuente en actos como este decir que el homenajeado no necesita presentación. Y en este caso, el manido tópico es verdad. Porque el nutrido grupo de amigos que hoy nos reunimos en su torno conoce muy bien la personalidad, la trayectoria empresarial y el talante moral de Jesús María Terciado, sin que yo tenga que contárselo. Sin embargo, yo no renuncio al honor de ser su presentador, de hacer una breve semblanza de su personalidad. Primero, porque me honra y me satisface mucho el hacerlo. Y segundo, porque los homenajes y los elogios, cuando son justos y merecidos, como es el caso, se convierten pura y simplemente en un acto de justicia. Querido Jesús María, lo siento, sé que voy a herir un poco tu natural modestia, pero comprenderás, no tengo más remedio que hablar bien de ti. Pero hay además, en mi caso, una razón de viejo y entrañable afecto que se remonta a mi relación con su padre, nacida, como tantas amistades, al calor de nuestra mutua afición cinegética. Conocí entonces niño, aún a Jesús, que nos acompañaba a su padre y a mí en aquellas emocionantes recechos a la caza de la capra hispánica en las arriscadas cimas del macizo de Gredos. Jesús Terciado padre, aunque natural de Madrid, hizo toda su carrera empresarial en Ávila, donde por méritos propios, por su capacidad de trabajo, por su dedicación y entrega a los diversos cometidos que le fueron asignados, llegó a ser una personalidad relevante, presidente de la Diputación, presidente de la Caja de Ahorros de Ávila y más tarde diputado y senador y en todo momento un hombre de empresa. Y esta última faceta, la de empresario, es la que Jesús María ha heredado de su padre. Como dicen en México, hijo del tigre nace rayado. Jesús María, en efecto, muy pronto sobresalió como hombre emprendedor y tras su paso por la Asociación Nacional de Criadores de Raza Avileña, además de hacerse cargo de la gestión de la red de gasolineras familiares, creó una consultoría agrícola y ganadera que pronto se convirtió en una de las más importantes de Castilla y León. No pasaron desapercibidas para el mundo empresarial de su entorno sus especiales dotes de liderazgo, su valía personal, su capacidad para el diálogo y el acuerdo, y ya en la década de los 80 fue designado presidente de la Asociación Sectorial de Estaciones de Servicio de Ávila. Después de la CECAL, y en junio del pasado año 2010 fue nombrado, como sabéis, presidente de la CEPIME. El desempeño de estas funciones empresariales del mundo de la empresa
o representativas han brillado sus especiales dotes morales e intelectuales, bien conocidas por todos: honorabilidad, rectitud de conciencia, de conducta, disponibilidad, como digo, para dialogar y negociar, todo lo cual le han conducido a un permanente ascenso en los escalones de las instituciones de representación empresarial, hasta alcanzar la vicepresidencia de la COE en junio pasado, cuyo cargo sigue ostentando al haber sido expresamente confirmado por el nuevo presidente Juan Rosell. Es importante que en estos momentos de crisis complicados y difíciles podamos contar con nombres de la experiencia y capacidad de Jesús María Tenciado, que seguramente tendrán mucho que decir a la hora de hacer realidad la tan anunciada y necesaria reforma laboral que el Gobierno, de un modo u otro, tiene forzosamente que afrontar y cuya efectividad dependerá en gran medida del diálogo fructífero entre el propio Gobierno, los sindicatos y la COE. Y ya que hablamos de reformas, no está de más que en un foro como este recordemos la inaplazable necesidad de afrontar otros retos no menos importantes, como la reforma del sistema educativo, que además de homologarnos con Europa y hacerlo uniforme para todos los españoles, nos libere de la triste condición de ocupar uno de los primeros puestos en el ranking del fracaso escolar. También aquí será provechoso conocer los puntos de vista de la universidad y de la empresa. Tampoco terciado de los hombres de empresa representativos, capaces, ecuánimes y al mismo tiempo audaces, pueden ser ajenos al debate actual en torno a los repasos que evidentemente necesita el Estado de las 17 autonomías, cuyo ciclo de vigencia hasta ahora nos ha permitido gozar, con la eficaz tutela de Su Majestad el Rey, de un largo periodo de paz y prosperidad, pero cuyas deficiencias, gastos disparatados, duplicidades innecesarias han emergido como consecuencia de la crisis económica. No se trata de destruir el Estado de las autonomías consagrado en la Constitución del 78, sino de devolverlas a su papel original de encargadas de los asuntos inmediatos de sus respectivos ciudadanos, podándolas de actividades superfluas y a veces disgregadoras. No podemos los españoles marchar en dirección contraria a los demás pueblos del planeta, empeñándonos en profundizar nuestras diferencias, fraccionándonos más y más, mientras el mundo tiende a la globalización, uniéndose en grandes bloques. En esta tarea de reconstrucción, que no de destrucción, ha de participar la sociedad civil toda, y muy particularmente los hombres de empresa que, como Jesús María Terciado, tienen acreditada su competencia, su patriotismo y algo extremadamente valioso, su independencia de las perversas servidumbres que a veces impone la política con minúsculas. Y termino. Nos orgullece tener entre nosotros a hombres como él, que son ejemplo y estímulo para la juventud y en quienes podemos confiar para labrar el próximo futuro de nuestra indisoluble nación. Enhorabuena, Jesús, y muchas gracias a todos los presentes que han querido unirse a nosotros en el homenaje que te mereces. Gracias también a los organizadores de este acto, Nueva Economía Forum, y a los patrocinadores, a SISA, British Telecom y Red Eléctrica de España. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. A muchos he tenido ocasión de saludarlos anteriormente. En primer lugar, desde luego, quiero agradecer la cariñosa
presentación de mi buen amigo Santiago Gil de Viedma, alguien que fue un magnífico empresario, que lo fue y que lo sigue siendo en este momento, siempre con la inquietud emprendedora, y también un gran amigo heredado de mi padre, como bien ha dicho él, quien hoy, desde luego, hubiera estado absolutamente orgulloso viéndonos a los dos aquí y escuchándonos, y viendo también a unos cuantos amigos más, amigos que eran suyos y que lo siguen siendo míos, y a los que quiero agradecer también especialmente su asistencia, sobre todo, como decía antes, a Santiago Gil de Viedma y a Alonso Valdueza, que eran probablemente sus más íntimos amigos, y que hayan seguido los dos y algunos más, desde luego, de alguna manera, cuidando de mí tras su fallecimiento hace ya casi más de 10 años. Gracias de corazón a todos. Bueno, quiero empezar saludando también al vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía, que viene acompañado también por sus viceconsejeros de Economía y Empleo. Bueno, mi relación con la Junta de Castilla y León, que todos conocen, con la región de Castilla y León, presido también la Confederación Empresarial, es muy estrecha. La relación con el Gobierno de Castilla y León es estrecha, fructífera en el diálogo social, que yo creo que junto con los sindicatos hemos conseguido mantener a lo largo de estos años tan difíciles, y que ha conseguido, en definitiva, yo creo que una comunidad cuyas cifras, desde luego dentro de la preocupación, pero que son sin lugar a dudas mejores que las de otras comunidades autónomas y a nivel nacional. Quiero saludar también al presidente nacional del CES, se encuentra con nosotros también el presidente del CES de Castilla y León, al vicepresidente primero de COE, a los vicepresidentes de COE y de CEPIME, está con nosotros también el vicepresidente primero de CEPIME, a los secretarios generales de COE y de CEPIME, bueno, y a muchísimos presidentes de organizaciones empresariales sectoriales y territoriales de España, y empresarios y empresarias, todos amigos. Quiero, como digo, agradecer a todos su presencia en este acto, en el que quisiera, en primer lugar, poner de manifiesto cuáles son las inquietudes de las pymes en estos momentos, así como las propuestas que estamos realizando desde la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPIME, una de las dos organizaciones empresariales más importantes de nuestro país, yo me atrevería a decir que el alma de la COE. Soy consciente de la responsabilidad que asumí en junio de 2010, al encabezar una candidatura de unidad empresarial junto a Antonio Garamendi a la dirección de los órganos de gobierno de CEPIME. Y soy consciente también de la responsabilidad que supone el amplísimo respaldo que nos otorgaron los pequeños y medianos empresarios cuyo mandato no es otro que trasladar sus inquietudes y preocupaciones a las instituciones competentes en un momento de gran dificultad como el que nos encontramos. En estos meses hemos querido poner nuestra maquinaria a punto y promover nuevos instrumentos para facilitar los servicios que demandan las pequeñas y medianas empresas y también los empresarios autónomos. Lo primero que me gustaría trasladarles es la gran preocupación que alberga actualmente el empresariado, no solo por los efectos de la grave crisis que padecemos, sino por la mala gestión que han realizado al respecto los poderes públicos o la gran mayoría de ellos. Sabemos que en el entorno económico internacional se advierten síntomas de recuperación que, aunque no invitan al optimismo, sí apuntan una cierta normalización a medio plazo. Pero en España, lamentablemente, seguimos en el fondo de la crisis. Los indicadores, en general, arrojan variaciones negativas en términos anuales y los datos más positivos reflejan aún una gran debilidad. Lo cierto es que la severidad de la crisis está provocando un prolongado y duro ajuste tanto en el tejido empresarial como en la economía de las familias. La caída de los ingresos y la incertidumbre, cuando no la desconfianza, han provocado un paulatino recorte en el gasto de las familias que se ha traducido en un incremento de las tasas de ahorro y en una acusada reducción del consumo. Como consecuencia, todas las empresas han tomado medidas urgentes de ajuste que se han traducido en una reducción de costes, también de personal, cuando no el propio cese de actividad. De hecho, en estos 42 meses de crisis
en España se han destruido el 13% del tejido empresarial debido al cese de actividad de unas 185.000 empresas y el 9% del colectivo de autónomos, es decir, unos 276.000 autónomos. La cifra global de pérdida de unidades de actividad ha sido de 461.000. Mientras ha sido la noticia destacada, el proceso de ajuste de las grandes compañías españolas, se ha producido al mismo tiempo un silencioso proceso de destrucción masiva de pymes y de empresarios autónomos que no han podido sortear los efectos de la severa crisis y que probablemente, en muchos casos, no volverán a incorporarse al tejido productivo de nuestro país. En estos 42 meses han desaparecido más de 136.000 microempresas, más de 45.000 pequeñas empresas, cerca de 5.000 medianas empresas y 205 empresas grandes de más de 250 trabajadores. Los efectos de la crisis han sido especialmente demoledores para las pequeñas empresas, que se han destruido en un 25%, las medianas en un 17%, mientras que las de menor tamaño, las micro, se han reducido en un 11% y las grandes en un 4%. Algo que también se ha reflejado en términos de empleo, ya que en este periodo las pymes han perdido el 19% de sus trabajadores frente al 1,4% de las grandes empresas. Y desde el punto de vista de la rentabilidad, los beneficios de las pymes han descendido el 10%, 10 puntos más, que las grandes empresas, según las cuentas depositadas en el registro mercantil. Podríamos asegurar que, en conjunto, el número de empresas en España ha experimentado un retroceso muy importante hasta situarse en tasas similares a las del año 2004. Un proceso, en fin, que explica el desbocado incremento del desempleo en España, instalado ya en el 20% de nuestra población activa, cuya tendencia sigue lamentablemente al alza y que contemplamos con una rabiosa resignación como la expresión más dramática de este periodo de crisis. La pyme, tan resistente generalmente a los periodos de adversidad por las ventajas que ofrece su tamaño y por la complicidad con el territorio en el que operan, en muchos casos no ha podido superar, sin embargo, dificultades añadidas a la propia debilidad de la economía. Me refiero a aspectos tan determinantes como, por ejemplo, la rigidez del mercado laboral, el brutal incremento de la morosidad, tanto pública como privada. En tercer lugar, el repentino y desesperante cerrojazo de las fuentes de financiación tradicionales. En cuarto lugar, las dificultades de las pymes para acceder a nuevos mercados y, en fin, por no alargarme más, añadiré un quinto punto que se refiere al retraso de la incorporación de las pymes a las nuevas tecnologías. Al igual que se ha producido en las economías domésticas, las empresas han experimentado un proceso natural de contención con el fin de ajustar su volumen del gasto al nuevo estado de ingresos. Por el contrario, se ha producido un desbocado crecimiento del gasto público, que incluso se ha mantenido en este periodo de crisis, algo que se refleja en el hecho de que las administraciones hayan asumido un extraordinario, en mi opinión exagerado, protagonismo en España. Un papel predominante que hemos tolerado entre todos y que ha dado carta de naturaleza a su omnipresencia, más allá de su natural vocación de servicio al ciudadano. A modo de ejemplo, les diré que el peso de gasto no financiero del conjunto de las administraciones públicas en relación con el Producto Interior Bruto ha aumentado en 10 puntos durante los últimos 8 años hasta instalarse prácticamente en el 50% del mismo. Buena parte del incremento se debe al aumento del gasto de las comunidades autónomas, que han multiplicado por 1,5 en ese mismo periodo. Sin embargo, en contra de toda lógica, también han aumentado los gastos no financieros gestionados por la Administración Central del Estado, desde los 73.000 millones del año 2004 hasta los más de 100.000 en el año 2009. Y algo muy similar ha sucedido en las corporaciones locales, cuyo gasto se ha duplicado en los últimos 10 años. Es decir, hasta los recortes aplicados en el año 2010,
el gasto de las administraciones públicas había entrado en una espiral de crecimiento insostenible, incrementándose incluso en plena crisis, en clara contradicción con las estrategias de eficiencia más elementales. Consecuencia de ello, como es bien sabido, ha sido un vertiginoso crecimiento del déficit público que pasó del superávit del año 2007 al 11% negativo en el 2009 y el aumento de la deuda pública que se duplicó en casi 4 años. Después de ponerse en evidencia la inviabilidad de los presupuestos generales de 2010, que fueron rectificados a los 20 días de su entrada en vigor, tampoco los primeros recortes importantes anunciados en mayo tenían un carácter estructural. Aunque ciertamente las sucesivas medidas de austeridad y el incremento de la presión fiscal registrado en 2010 han permitido alcanzar los objetivos de déficit, al menos en la Administración central, 5,1% se anunciaba ayer, si bien se necesitará un mayor compromiso también de las comunidades autónomas para alcanzar el objetivo del 3% en el año 2013. En todo caso, creo que las administraciones han tardado demasiado tiempo en entender que no se trataba de dejar el jet en la pista del aeródromo en espera de tener dinero para gasolina, sino cambiar ese jet por un abono de una aerolínea de bajo coste. Lo que quiero resaltar, en definitiva, es que la actitud de las administraciones ha sido tibia y perezosa y que se ha visto espoleada únicamente como consecuencia de las amenazas de terceros países y de la presión de los mercados internacionales. No se puede entender de otra manera ante paradojas como las que nos reveló la encuesta de población activa del tercer trimestre de 2010, con 90.000 empleos públicos más en una etapa de declarado recorte del gasto corriente y de rebaja de salarios. Y, en general, todas las administraciones han reaccionado justamente en la dirección contraria a la que se aconseja en épocas de crisis. Han mantenido el esfuerzo en el gasto corriente y han dejado caer a plomo la inversión productiva en el año 2010, entre otras cosas por la rigidez de ese gasto corriente. El efecto de esta actitud ha sido y es enormemente negativo. Por un lado, se ha generalizado la sensación de incertidumbre. Por otro, prolonga la agonía de unos servicios públicos a veces insostenibles, aumenta la presión fiscal, como hemos visto, y neutraliza cualquier intento de dinamización del tejido productivo. Y, en tercer lugar, incentiva la desconfianza de los organismos internacionales y de los países de nuestro entorno, al tiempo que penaliza la competitividad de las empresas españolas en el exterior. Como consecuencia de todo ello, las empresas españolas mantienen un alto nivel de endeudamiento pese al fuerte proceso de desapalancamiento que han experimentado en 2010 y, al mismo tiempo, padecen las consecuencias de la fuerte restricción del crédito y su clara desventaja en los mercados internacionales. Pero es que, además, creo que el singular cambio de discurso del Gobierno, que desde hace unos meses se aproxima bastante más a las tesis que hemos defendido los empresarios, no responde, o no ha sido presentado así al menos, a un meditado proceso de rectificación de su discurso ideológico, aunque, sin embargo, sí es cierto, por lo que hemos observado, que intensifica su iniciativa reformista al ritmo de los repuntes de la prima de riesgo país. Quisiera referirme ahora, aunque muy brevemente, al gran reto de la financiación que tienen por delante las pymes, que es uno de nuestros problemas más graves y de mayor trascendencia. Yo diría que el origen de la mayor parte de los procesos concursales o de quiebra. Como seguramente conocen todos ustedes, el 86% de las pymes españolas sufren numerosos problemas para acceder al crédito. Muchas de ellas no lo logran. Y las que sí lo obtienen, las que sí lo logran, se ven obligadas a afrontar un esfuerzo mayor tanto en garantías como en costes. Sabemos que sí existe un mercado crediticio abierto para el sector público, pero desconocemos cuál es el stock disponible para las empresas y, en concreto, para las pymes. Los créditos del sistema bancario total de nuestro país para el sector público, que ascendían a 38.300 millones de euros en 2007, casi se han duplicado hasta 2010, al situarse en los 70.000 millones de euros.
Por el contrario, los créditos totales del sistema bancario al sector privado se estancaron en 2008 y en 2009, mientras que a lo largo de 2010 se redujeron en 32.000 millones de euros, lo cual ha sido determinante para las pymes. En este periodo de crisis, les decía, el 86% ha encontrado numerosas dificultades para acceder al crédito, pero es que además las que lo han logrado, casi el 68% de estas, se han visto obligadas a realizar un mayor esfuerzo, como decía antes. En concreto, el 82% declara haber tenido que afrontar un mayor gasto por intereses o por comisiones, así como más garantías o mayor tiempo o la reducción, de los plazos de amortización. Incluso, en casi la mitad de los casos, los empresarios han tenido que aportar garantías personales para acceder a los créditos. Por lo tanto, comprenderán la importancia de nuestras reclamaciones cuando insistimos ante las instituciones competentes en la necesidad de que se culmine cuanto antes el proceso de reestructuración del sector financiero nacional. Creo sinceramente que este proceso se está demorando demasiado, en exceso, en perjuicio de los clientes y también, en especial, de las pequeñas y medianas empresas. Y no les oculto nuestra gran preocupación al respecto, sobre todo en lo que se refiere al proceso de reconversión de las cajas de ahorros. En mi opinión, el sector de cajas de ahorros ha reaccionado tarde y, al final, precipitadamente. Y, además, creo que se ha generado una enorme confusión. Primero, tras insistirnos durante meses en que el sector gozaba de una relativa buena salud, se nos anunció por parte del Gobierno la creación de un fondo especial para sanear las cajas, el famoso FOROP, con capacidad para inyectar más de 90.000 millones de euros. Sin embargo, las entidades solamente solicitaron 13.000 millones. Y, en segundo lugar, esta misma semana se nos comunican nuevas medidas de saneamiento que no solo contemplan la creación de un nuevo fondo especial de 20.000 millones, sino que abren la puerta a la privatización de las cajas de ahorros y ahora con el horizonte temporal del mes de septiembre próximo, adelantando Basilea. Es decir, en poco más de un año hemos pasado de considerar que el sector gozaba de una relativa buena salud, capaz de recuperarse del catarro inmobiliario con un par de aspirinas, a contemplar a un enfermo abocado a una urgente operación quirúrgica. Los pequeños y medianos empresarios, que nunca nos hemos visto suficientemente representados, lo tengo que decir, en los órganos de gobierno de las cajas, abogamos por una urgente recuperación del sector. Creemos, en efecto, que debe abrirse al capital privado, pero lo más urgente, a nuestro juicio, es que se normalice cuanto antes su actividad crediticia y abran las puertas de nuevo a la financiación de las empresas y, en este sentido, mejor en febrero que en septiembre. Llegados a este punto, la cuestión que se plantea es qué hacer ante esta situación o cómo debemos afrontar el futuro a corto y medio plazo. En mi opinión, lo primero que tenemos que hacer es asumir que España se ha empobrecido. Es verdad que en su reciente afán reformista el Gobierno ha anunciado medidas importantes y de calado, pero no es menos cierto, al mismo tiempo, que además de proponerlas es necesario aplicarlas cuanto antes. Y aunque el debate se ha polarizado, primero en torno a la reforma laboral y después acerca del sistema de pensiones, bien saben todos ustedes que el plan de reformas debe ir mucho más allá. Debemos culminar cuanto antes el proceso de reconversión del sector financiero, como les decía hace unos instantes. Es preciso llevar a cabo una verdadera reforma laboral, profundizando en la ya aprobada, que permita flexibilizar realmente el mercado de trabajo y la negociación colectiva. Debemos simplificar nuestra estructura institucional y administrativa, tanto estatal como territorial. Hay que replantear el sistema público sanitario, el sistema público educativo, el de los servicios sociales que se puedan prestar, el sistema de pensiones, como se está haciendo. Debemos garantizar la pervivencia del mercado único nacional, tan importante también, y debemos, en fin, confiar a la iniciativa privada la mayor parte de la carta de servicios públicos para ofrecerlos con mayor eficacia y a precios más competitivos. Pero en relación
Con el proceso de diálogo social abierto en estas semanas con los agentes sociales y el Gobierno, les diré que CEPIME considera muy importante que este proceso culmine con un gran acuerdo y, además, dadas las circunstancias actuales, considero que es muy conveniente la incorporación al mismo de los principales partidos políticos con representación parlamentaria. De esta manera, creo, se garantizaría la pervivencia del modelo independientemente de la relación de mayorías que conformen en el Parlamento Nacional en el futuro. Sin embargo, siendo todo esto muy importante, insisto en que nuestras propuestas van más allá. Tienen mucho más que ver con la construcción de un entorno favorable al desarrollo de la iniciativa privada y, en particular, de las pequeñas y medianas empresas que suponen el 90% del tejido empresarial de España, incluidos los autónomos. A mi juicio, el nuevo concepto de PYME se debe conformar en un marco presidido por 4 principios básicos. Un nuevo marco normativo que simplifique los trámites, que abarate sensiblemente los costes de puesta en marcha de una empresa y que flexibilice su capacidad de adaptación a las distintas circunstancias del mercado. En segundo lugar, una nueva cultura para ganar en competitividad mediante la incorporación definitiva de todo el tejido PYME a las nuevas tecnologías y a las estrategias basadas en la innovación. En tercer lugar, un nuevo marco financiero en los términos en los que me he referido con anterioridad y, en cuarto lugar, un nuevo horizonte sin fronteras con el fin de facilitar el acceso de los pymes a los nuevos mercados. 4 grandes retos que son los principales puntos de referencia del trabajo que desarrollamos en CEPIME desde el pasado mes de junio y en los que queremos y vamos a profundizar. En fin, termino ya. Espero haberles transmitido un mensaje de moderado optimismo, no exento de una dosis adecuada de realismo, porque la coyuntura económica es muy adverso, pero optimista, al fin y al cabo, porque el dinamismo y la fortaleza de la iniciativa social creo que es imparable. No tengan ustedes la menor duda, en mi opinión, las pymes, que son el mejor termómetro para medir el dinamismo de una sociedad, serán clave de la recuperación económica en este país. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor Terciado. Vamos a dar paso ya inmediatamente al coloquio, a formular las preguntas que nos han hecho llegar los asistentes a este desayuno. Y comienzo por una de Manuel Pascual, del diario 5 Días, que le dice: señor Terciado, ¿qué valoración hace del principio de acuerdo alcanzado entre sindicatos y Gobierno en materia de reforma laboral? ¿Hasta qué punto han contribuido a él la nueva cúpula de la COE, recibida por las partes como más dialogante que la anterior? Bueno, un principio de acuerdo que en principio a nosotros no nos consta. Se anunciaba esta mañana un principio de acuerdo en reforma de las pensiones. Como digo, la presencia de nuestras organizaciones en alguna reunión que haya habido esta noche no ha sido así y, por lo tanto, bueno, nuestro calendario dentro de las posibilidades de este acuerdo está que en los próximos días y antes del martes seamos capaces de que, puestos los asuntos encima de la mesa entre los agentes económicos, sociales y el Gobierno, lleguemos a un acuerdo, que esos acuerdos sean ratificados por nuestros órganos de Gobierno y que a partir de ese momento un acuerdo que, desde luego, es deseable, ya lo he dicho en mi intervención, se puedan incorporar los partidos políticos mayoritarios en el Parlamento, que le daría mayor versatilidad y mayor profundidad a largo plazo al acuerdo. Sí, en principio, ¿qué le parece el aumentar la edad de jubilación en España hasta los 67 años? Bueno, para mejorar la viabilidad y la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo hay diferentes asuntos en los que se pueden abordar para conseguirlo. Digamos que uno de ellos es hacer
posible el incremento de la edad de jubilación hasta los 67 años, la edad legal, o hasta los 66 o hasta los 68. Digamos que esas posibilidades se han estado barajando. La posibilidad, por otro lado, de aumentar el periodo de cálculo, la edad o el periodo de cotización para cobrar el 100% de la jubilación, etcétera, y las otras posibilidades que estaban en aumentar los ingresos, en aumentar digamos, el máximo de cotización, en definitiva, aumentar el gasto de las empresas o los impuestos. Digamos que la apuesta ha sido desde el principio, por nuestra parte, el incremento de la edad de jubilación, desde luego, y también profundizar en la línea del alargar el periodo de cálculo y también para que a cobrar a los 65 años también que el cómputo del número de años sea mayor que el que hay ahora mismo. Bueno, esas circunstancias, desde luego, son las que se tienen que tener en cuenta, porque a la viabilidad del sistema, al final, lo que tenemos que conseguir es que dentro de unos años, cuando la pirámide de población vaya evolucionando, que el sistema, como digo, pues sea sostenible y que disminuya la cifra a la media que en el entorno europeo está consensuada, que son en este momento entre el 13 y el 15%, 2 puntos menos de los que se prevé que en España se pueda costar las pensiones para entonces. ¿Cree que estamos abocados a que entre en ese cómputo de la pensión la totalidad de la vida laboral? Bueno, en nuestra propuesta, en principio, esa era la idea. Desde luego, alargar de los 15 años en adelante parece que es imprescindible. Llegar a toda la vida laboral en un periodo largo de tiempo también creemos que puede ser posible, pero, como le digo, si no se aumentan los ingresos, lo que hay que procurar es alargar esos periodos para que al final los cómputos hagan viable el sistema. Sobre este mismo asunto le pregunta José Manuel González Huesa, de Servimedia. Dice, ¿el cercano acuerdo en pensiones puede hacer más fácil un pacto, a su juicio, con los sindicatos en materia de negociación colectiva y en el desarrollo reglamentario de la reforma laboral? Y también le pregunta, ¿la llegada de Rosell a la presidencia de la COE puede facilitar estos acuerdos? Bueno, sin lugar a dudas, el acuerdo ha evolucionado desde la llegada del nuevo presidente de COE. Yo creo que no porque tenga mayor capacidad de negociación o mayor flexibilidad en sus posturas, sino porque las posturas tanto del Gobierno como de los sindicatos se han abierto a la entrada de nuestra organización, como no podía ser de otra manera. COE y CEPIME forman parte imprescindible del diálogo social. En algunos momentos ha habido la tentación, y además así se ha hecho por parte del Gobierno, de elegir al interlocutor. Se eligió que los sindicatos eran el interlocutor durante quizás demasiado tiempo. Como es lógico, las negociaciones no han evolucionado adecuadamente y se han alargado en exceso. En estos momentos en los que CEU y CEPIME han entrado en la negociación, además con un afán de acuerdo, como he dicho desde el principio, pues la disposición al acuerdo por la necesidad que tiene España de dar un mensaje positivo a los mercados interiores y también a los exteriores. Yo creo que además en esa clave estamos todos, pues está haciendo que la negociación evolucione pues, más rápidamente y yo creo que con mayor profundidad. Pero insistiría en que la, entre comillas, lealtad de las partes es imprescindible, no debe haber reuniones de partes, sino que siempre debemos estar todos juntos para al final llegar a un acuerdo que todos podamos aceptar. Desde su puesto como presidenta de la CEPIME, ¿cómo juzga, señor Terciado, la actitud de los sindicatos durante esta crisis económica? Bueno, los sindicatos casi a la fuerza, pero me atrevería a decir que igual que el Gobierno de España, casi a la fuerza de los mercados, unos mercados que a veces se demonizan, pero son mercados que nos presta dinero y que esperan que se lo devolvamos. Yo creo que cualquiera de nosotros que prestemos dinero a alguien esperamos que nos lo devuelvan. Bueno, como digo, unos mercados que nos quieren seguir prestando y que quieren que España cumpla unas condiciones determinadas de competitividad para conseguirlo, son los que nos han dicho que debemos cumplir para que nos sigan prestando dinero y que nos lo sigan prestando en condiciones económicas lo más favorables posibles. Eso ha hecho pues, que en el mes de mayo, desde luego, el Gobierno tomara las primeras medidas y yo creo que durante este periodo, desde el mes de mayo, los sindicatos han ido cayendo en la cuenta de que era absolutamente necesario. Incluso en las últimas semanas hemos visto que la retirada de la convocatoria de huelga general ha sido posible.
Por lo tanto, no se trata de criticar el pasado o de criticar las actitudes del pasado. Yo creo que lo importante es que en este momento las actitudes son positivas por parte de todas las partes y que lo deseable es que finalmente eso llegue a un acuerdo que sea contundente y que nos sirva, desde luego. ¿Y ve usted en Cepime brotes verdes por algún lado? Bueno, de mi intervención yo creo que no se han Por eso. reflejado demasiados brotes verdes. No los había hace 2 años, ni hace 1 año, ni en este momento. La situación se ha ido deteriorando. Digamos que 2010 de alguna manera se apuntaba como el año de la recuperación y ya vemos lo que ha ocurrido. Se habla de la posible recuperación a finales de 2011. Bueno, al final sí que es cierto que en el campo internacional hay países, los emergentes y otros países de nuestro propio entorno más cercano, de los que sirve como tractor Alemania, que están mejorando su situación. Eso, sin lugar a dudas, tiene que repercutir en la demanda. En nuestro país es, en el ámbito internacional, muy potente. Las empresas españolas, hay muchas de ellas que están muy internacionalizadas, y eso puede hacer que repunte de alguna manera la actividad en nuestro país. Pero sin lugar a dudas lo haríamos muchísimo más rápido si estuviéramos en estos momentos con con unos ámbitos estructurales que son los que en estos momentos se están abordando, que se hubieran tomado hace meses y que fuéramos capaces de abordar esta recuperación con muchísima mayor intensidad. Yo espero que esos brotes verdes empecemos a verlos desde luego de las pymes. El tema del sector financiero, he hecho referencia a él, desde luego es fundamental para que eso se lleve a cabo. ¿Y la reforma de las cajas de ahorro que ha anunciado el Gobierno podría fomentar la concesión de crédito a las pequeñas y medianas empresas? ¿Perdón? La reforma de las cajas de ahorro. ¿Podía? Sí, podría fomentar la concesión de crédito a pequeñas y medianas empresas. Lo que se busca es eso, las entidades de crédito. El proyecto Basilea lo que persigue es reforzar su solvencia, reforzar su capitalización con capital de calidad, como se suele decir ahora, de calidad suficiente para, de alguna manera, mejorar sus ratios de solvencia y que tengan capacidad de dar crédito. En estos momentos, las entidades de crédito, las cajas de ahorros especialmente, tienen que dedicar los ingresos del FROB, entre otras cosas, a mejorar sus balances, a mejorar su morosidad, pero también a las regulaciones de empleo que se han planteado. Desgraciadamente no está llegando ese dinero a las pequeñas y medianas empresas, sino que se está destinando a mejorar de alguna manera estructuralmente las entidades de crédito. Tiene que entrar más capital, tenemos que ser capaces de demostrar que nuestras entidades de crédito son solventes. Para eso, la solvencia de nuestro país, mejorar la imagen y la solvencia de nuestro país es fundamental, y una vez que eso se produzca, desde luego, la mejora del crédito vendrá inmediatamente después. Sí. ¿Qué reflexión hace de la escasa, por no decir prácticamente inexistente, representación española en el Foro de Davos? Bueno, ha habido, digamos que no es un tema del alcance de mi competencia, pero en el Foro de Davos suelen ir dirigentes económicos, políticos, digamos, con historias que pueden contar historias de éxito, ¿no? Nosotros no podemos en estos momentos contar una historia de éxito porque, desgraciadamente, nuestro país en los últimos años ha fracasado en muchos de los asuntos, por lo menos económicos, que nos hemos planteado. Yo desearía que pudiéramos ir el año que viene a Davos con una historia de éxito para contarla. Daniel Hernández, de Radio Nacional, le dice si está dispuesta la patronal, en este caso Cepime, a rechazar el fin de la ultraactividad de los convenios a cambio de rebajar las cotizaciones. Bueno, en unas negociaciones que están todavía no en sus inicios, pero sí en la mitad del periodo de negociación, la negociación colectiva, digamos que lo que firmaremos en los próximos días, nuestra voluntad es un principio de acuerdo sobre los asuntos que queremos abordar dentro de la propia negociación colectiva. Hasta el 18 de marzo tenemos plazo para negociar y por lo tanto, quizás no debiera entrar con mucha profundidad en ello, pero todo el mundo conoce que nuestra propuesta de eliminación de la ultraactividad está
encima de la mesa, así como facilitar el descuelgue en los convenios colectivos actuales. La ultraactividad, como todo en esta vida, tiene etapas de flexibilidad. Una de ellas es la eliminación, pero puede haber también una mejora o un tratamiento distinto a la ultraactividad que la actual. Es decir, los periodos de vigencia de la ultraactividad pueden ser flexibles y creo que ahí me debo quedar. Más preguntas. Javier Carro le plantea lo siguiente. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de eximir del pago de cuotas de la seguridad social a las pymes de jóvenes trabajadores hasta los 30 años? ¿No cree que sería una medida muy positiva para abordar la tasa de paro juvenil que roza el 50%? Bueno, un fracaso más de nuestras políticas de empleo ha sido la que se refiere a los jóvenes, ¿no? Un país con un 43% de jóvenes, que además no se consigue desatascar, evidentemente, y que además incluso hay países que nos quieren comprar a nuestros jóvenes también formados en nuestras universidades, como hemos oído hace poco, pues un país abocado también a un futuro poco halagüeño. Tenemos que conseguir que nuestros jóvenes entren en el mundo laboral y para ello hay muchas herramientas, nosotros las que estamos proponiendo en este momento en la reglamentación de la reforma laboral van en ese sentido, mejorar los contratos de formación, los contratos en práctica, la fiscalidad que les afecta, una de ellas puede ser esta. En definitiva, hacer más atractiva a las empresas la entrada de jóvenes que están bien formados pero que no tienen experiencia en el mundo laboral, en el mundo de los negocios y que, sin lugar a dudas, una vez que han adquirido experiencia y que tienen mayor capacidad de generar ingresos a la empresa, su relación con la misma económica, sus salarios pues pueden crecer y pueden, de acuerdo con su productividad, mejorar para ligarlos a la propia empresa. Esa es la idea, pero la base, desde luego, es que las empresas se vean motivadas a la contratación de jóvenes, de formación profesional, de universitarios, etcétera, porque, sin lugar a dudas, son nuestro futuro y tenemos que meterlos en el mundo laboral cuanto antes. Y una oferta de trabajo tan amplia como la que está haciendo Alemania en este momento para jóvenes también españoles de alta cualificación, ¿es positivo o negativo para la economía de un país como España? ¿Perdón? La oferta de trabajo de Alemania. Nosotros en Castilla y León tenemos, por cierto, no había saludado al delegado del Gobierno en Castilla y León, que aprovecho en este momento para hacerlo, Miguel Alejo, muchas gracias por estar entre nosotros. Nos quejamos a veces en Castilla y León que tenemos cuatro universidades importantes, pues que gastamos nuestros presupuestos en formarles y luego se nos vienen a Madrid o se nos van a Barcelona, incluso a otros países. En este momento España sufre esa misma circunstancia, ¿no? Tenemos unas universidades que han ido mejorando, no tienen, desde luego, el óptimo, no podemos decir que son óptimas en su formación, pero sí que es verdad que han ido mejorando, nuestros jóvenes están cada vez mejor formados y es una inversión que hacemos para que luego retorne a nuestro propio país, ¿no? La idea, en principio, no debemos considerarla oportuna, pero sin embargo lo que sí que es cierto es que si no encuentran trabajo aquí, a algún sitio tienen que ir. Si no encuentran trabajo, yo desde luego me marcharía inmediatamente. Gemma López, de Dossier Empresarial, dice: después de que entre en vigor la ley que acaba con la obligatoriedad del pago de la cuota a las cámaras de comercio, ¿están estudiando como Confederación Empresarial algún convenio conjunto con estas cajas? ¿Con estas cámaras? Con estas cámaras. Bueno, digamos que es un tema que nos afecta, que nos importa. Las organizaciones empresariales y las cámaras de comercio están gobernadas en definitiva por empresarios. Las cámaras de comercio quizás tienen un componente de entidad de derecho público con unas competencias distintas hasta ahora, con unos ingresos garantizados de alguna manera y desde hace años por las cuotas que tienen que pagar las empresas obligatoriamente, y las organizaciones empresariales tenemos otros cometidos, tenemos afiliación voluntaria y yo creo que hemos, de alguna manera, hasta ahora así ha sido demostrado nuestra
nuestra eficacia dentro del mundo de la representación empresarial y digamos que esa pelea de alguna manera la hemos hecho ya desde hace muchos años. Las cámaras de comercio en este momento, muchos de nosotros, no es mi caso, pero muchos de nuestros representantes empresariales presiden cámaras de comercio o forman parte de sus órganos de gobierno. Lo que queremos, hemos defendido siempre desde luego la pertenencia voluntaria, pero lo que queremos es que sean entidades eficaces, entidades que se ocupen de ciertos aspectos que son relevantes, como la internacionalización, pero que se haga de una manera, digamos que ordenada, que no dependan de unos recursos que al final son públicos, porque son unas exacciones que tienen que pagar las empresas obligatoriamente, y que esos servicios que prestan sean de la suficiente calidad como para que las empresas los valoren y los paguen. Yo creo que eso siendo así, sería muy oportuno que continuaran, sería muy oportuno que desde las organizaciones empresariales, además, seamos capaces de aglutinar esos intereses, de apoyarlos, y si conseguimos hacerlo mediante un convenio, mejor. Lo veo difícil porque la estructura territorial en España, en las comunidades autónomas, provincias, etcétera, es muy divergente y creo que se va a ser difícil, pero ese espíritu yo creo que sí que lo tenemos que desarrollar. Pedro González le pregunta o le dice cómo contempla la CEPIME el probable derrumbamiento del PSOE en las próximas elecciones y el acceso al poder, quizá con mayoría absoluta, del Partido Popular. Bueno, esas encuestas, hay encuestas que hablan de derrumbamiento, otras de menos derrumbamiento, etcétera. Bueno, desde una organización empresarial lo que necesitamos siempre es que haya un gobierno, a ser posible fuerte, a ser posible con las ideas claras, que sea capaz de darle mayor sentido a nuestra economía, a nuestra competitividad, etcétera. Eso le puedo decir en líneas generales. Si yo fuera político, pues le diría que el rumor en la calle pues dice que podría haber un revulsivo si hubiera un cambio de gobierno en este momento, un cambio en el presidente, etcétera. Pero como no soy político, pues eso se lo puedo decir en el bar, pero aquí yo creo que no. En el bar del hotel. En el bar del hotel. Alfonso Jiménez, de People Matters, dice: hay mercados emergentes con altas tasas de crecimiento. Las pymes no tienen tamaño, muchas veces, para salir, dice, y competir. ¿No tendría sentido fomentar procesos de fusiones para ganar tamaño y poder salir al exterior en mejores condiciones? Pues sin lugar a dudas. Una de las debilidades de nuestro tejido empresarial es el tamaño de las empresas. Antes, en mi intervención, había una parte en la que hablaba de cómo ha disminuido el tejido empresarial en España en cada uno de los tramos de tamaño, las medianas, las pequeñas, las micros. Se veía entre los datos que las micros en porcentaje habían disminuido menos, era el 11%, las medianas el 25%, y bueno, digamos que las cifras no son tal y como las hemos visto en esa fotografía. Ha habido un desplazamiento de empresas de medianas a pequeñas y de pequeñas a micro. Por lo tanto, parece que las micro no han disminuido mucho, pero lo que pasa es que han caído muchas, pero las medianas han acabado siendo pequeñas en muchos casos. Digo que es una debilidad que tenemos. Nosotros vamos a hacer lo posible, tenemos ese proyecto en CEPIME, también en COE, para proyectos de colaboración entre las pequeñas y medianas empresas, para abordar dos mundos que ahora son imprescindibles de abordar: el mundo de la innovación y el mundo de la internacionalización, la creación de los clústeres sectoriales para que eso sea posible, etcétera. Yo creo que es un proyecto que debe ser de relevancia nacional y que nosotros tenemos que, desde luego, lanzar también desde nuestra organización. Pregunta de Juan Peral, dice: desde su conocimiento de Castilla y León, ¿cómo ve el futuro del sector financiero, las cajas, dice, en esta comunidad? ¿Ve favorable o factible una entidad financiera de Castilla y León? Bueno, ayer teníamos la ocasión de reunirnos con el presidente de la Caja Duero Caja España, de la nueva caja fusionada. Estaba el propio vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que hoy nos acompaña. Nosotros, desde luego, lo deseamos. Creo que
Castilla y León, como cualquier territorio, necesita un sistema financiero que, al margen de que operen otros agentes en el mercado, el resto de las entidades financieras, un sistema financiero propio. Yo creo que eso es absolutamente legítimo y, además, yo diría que necesario. En estos momentos, desde luego, la prioridad es mejorar el crédito, que cualquier entidad nos dé crédito, pero en momentos de estabilidad, el tener una caja de ahorros cercana, que podamos llegar a ella más fácilmente, que podamos formar parte de sus órganos de gobierno, que podamos, de alguna manera, tener esa cercanía física y cercanía en objetivos también es fundamental. Y, por lo tanto, desde la organización que presido, CECALE, como es desde el resto, yo creo que de organizaciones sociales de Castilla y León y políticas, vamos a procurar que esta nueva caja, a ver si consigue cumplir con los nuevos objetivos planteados, que esta nueva caja continúe. Cuando se observa en la reestructuración de empresas las causas de concursos de acreedores, se concluye que el retraso en los pagos de las administraciones aboca muchas pymes a ese concurso. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, pues que es así, es así. Las empresas ahora mismo tienen una crisis de liquidez, que viene desde varios frentes. Uno de esos es el de la morosidad, otro de ellos es el de la falta de crédito. Digamos que por los dos lados se les pega bocados a la liquidez de las pequeñas y medianas empresas. Desde luego, lo que debería haber ocurrido es que la nueva ley sobre morosidad se hubiera cumplido inmediatamente, que la cumplieran las grandes empresas, que la cumplan también las administraciones públicas, pero mientras las administraciones públicas no se vean obligados a cumplirlo, desde luego va a ser difícil también que lo cumplan las grandes empresas, para que a su vez cumplan con los pequeños empresarios. Lo que hace falta es llevar adelante que esas líneas ICO que se anunciaron para que las administraciones pagaran en tiempo y forma, también desde luego se aprueben, se concreten y que mejore ese ratio, por lo menos, para que la liquidez de las empresas mejore. Muy bien, pues si le parecen los minutos finales de este desayuno, vamos a invitar a algunos ponentes a que nos planteen sus reflexiones o alguna pregunta a nuestro invitado. Quería empezar por Arturo Fernández, presidente de CEIN, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid y vicepresidente de la COE. Le invito a que tome la palabra, señor Fernández. Buenos días. Muy buenos días. ¿De qué quieres que hable? ¿De la situación económica? ¿De lo que ha dicho el ministro? Bueno, simplemente yo creo que ya lo ha resumido todo mi compañero y amigo Terciado. Ha dicho cómo está España, cómo está la situación. Todos estamos en esto de la refundación de todas las instituciones, porque todas están, digamos, con una necesidad absoluta de que el cambio del siglo XXI esté en marcha. Y bueno, pues yo soy un poco más optimista que Terciado. Yo creo que si tenemos la suerte, digo la suerte y la necesidad de llegar a estos pactos con el Gobierno, con los empresarios y con los sindicatos, bueno, pues yo creo que eso nos empezará a dar una ligera ventaja sobre cómo estábamos, y esa luz que todos esperamos al final del túnel, bueno, pues yo creo que está más cerca. Yo creo que hay que ser un poco más optimistas dentro de lo mal que está todo, porque como empresario y como dirigente empresarial la situación no está como para tirar cohetes, pero yo creo que hay que dar un margen de optimismo. Y lo que ha dicho Terciado, indudablemente la COE tiene unos aires nuevos. El nuevo presidente va a ser un magnífico presidente. Lo está demostrando, lleva un mes en el cargo y va a la velocidad del rayo, está trabajando arduamente con todos sus equipos, y yo creo que esto es muy bueno. Yo creo que eso se han dado cuenta los sindicatos y se han dado cuenta el Gobierno, y yo creo que vamos en el buen camino que falta nos hace, porque yo creo que España necesita un cambio, todos necesitamos un cambio, y el momento es el oportuno. Si no cambiamos ahora, desde luego vamos a seguir por mucho tiempo con esta crisis, por lo cual mensaje de optimismo, a pesar de que no hay brotes verdes, que no se ven todavía, pero sí esa luz del túnel cada vez yo creo que está más cerca, y la nueva COE, por supuesto, que lo va a hacer, y muy bien seguro. Gracias, señor Fernández. Señor Terciado. Vicepresidente primero, además. Yo soy nato, Vicepresidente
Primero, Arturo, bueno, yo creo que tiene toda la razón, no puedo estar más de acuerdo. Debemos, desde luego, ser optimistas siempre con realismo, es lo que yo he intentado hacer en mi intervención. Quizás ha habido épocas en las que hemos intentado entre todos, porque eso es humano, transmitir optimismo. Eso ha podido equivocar a ciertos empresarios, sobre todo pequeños y medianos, que no les ha hecho tomar decisiones en el momento que las tenía que tomar, y sabemos que eso a veces es letal. Y por lo tanto, optimismo sí, pero vamos a ser realistas para que en estos momentos tomemos las decisiones acertadas para que nuestras empresas sigan siendo viables. Y en el tema de COE, pues desde luego no puedo estar más de acuerdo. Hemos apoyado con una gran mayoría de organizaciones empresariales al nuevo presidente. Esperamos muchísimo de él, vamos a apoyarle, desde luego lo estamos haciendo a fondo. Los equipos técnicos están funcionando engrasadamente, así como lo estaban haciendo previamente, y el futuro de la COE y de CEPIME es alentador. Muy bien, quería invitar ahora a don José Antonio Segurado, un empresario que ha tenido responsabilidades en el pasado también, en el mundo empresarial colectivo, y que nos formulará alguna pregunta o alguna reflexión a nuestro invitado. Bueno, yo he escuchado con enorme atención a Terciado y quiero decirle que estoy absolutamente de acuerdo en que la asignatura gravísima pendiente es la reforma del sistema financiero. Es decir, las cifras que ha dado son demoledoras. Es decir, ni autónomos, ni pequeños, ni medianos empresarios tienen en estos momentos acceso a la financiación. Tengo enormes dudas de que esta reconversión de cajas de ahorros en bancos virtuales, etcétera, etcétera, pueda generar la suficiente confianza para que haya capital privado, y por lo tanto tengo la sensación de que estamos ante unas cifras infinitamente superiores a las que ha manejado la vicepresidenta y ministra de Economía, de una necesidad de 20.000 millones. Todos los analistas, nuestra Comisión de Economía en la COE, pensamos claramente que las cifras van a ser mayores, y por lo tanto espero y deseo desde el fondo de mi alma que haya una posibilidad de que este país mejore, pero la realidad es que si nosotros crecemos este año al 0,6, como ha dicho Terciado, si realmente crecemos el año que viene al 1,4 o al 1,5, no va a haber creación de empleo. Si no hay creación de empleo, se afectará extraordinariamente la reforma de pensiones. Al fin y al cabo, una reforma de pensiones es un tema demográfico, y sin creación de empleo estamos. Por lo tanto, yo no es que sea más optimista o menos optimista, porque al fin y al cabo mi presidente es Arturo Fernández y por lo tanto tendría que estar más de acuerdo con él. Lo que soy es muy realista y creo que vamos a tener los 2 o 3 próximos años más difíciles de la historia de España. Yo he vivido algunas crisis y las veo tremendamente difíciles. Por favor, recuerden las cifras que acaba de dar Jesús María Terciado. La desaparición de empresas es un tema dramático en España. Habrá un 85, un 90% de personas que no van, desgraciadamente, a volver a intentar ser empresarios. Y eso es una tragedia. Y luego, una que le comentaba precisamente a mi compañero de la izquierda, y es que no solamente se están yendo realmente nuestros mejores jóvenes cuando tienen oportunidad a países con Jesús María, con posibilidades, como es Alemania, ¿no? Es que también emigran a Argentina. Y luego hay también un elemento muy difícil, que es que la élite de nuestros jóvenes, cuando tiene puestos en el extranjero, y yo lo vivo en mi propia familia, no quieren volver. No solamente por no tener oportunidades aquí, sino por un tema que tú has tocado, un tema de educación. Es decir, no quieren educar a sus hijos en una educación donde en los rankings de PISA estamos en el 50, en el 60, en el 70 puesto. Por lo tanto, a mí me ha parecido extraordinariamente interesante la conferencia de Jesús María Terciado, coincido plenamente con él, y lo que quiero insistir, por favor, es que en este país solamente se crea empleo las empresas pequeñas y medianas. Las grandes bastante hacen con conservar el que tienen, que ya hacen un esfuerzo extraordinario. Y el efecto tremendo de lo que ha dicho él, de la deuda pública, de los déficits y tal, en la marca España es tan clara que se está produciendo por primera vez un hecho increíble, que es que algunas empresas españolas tienen mejor rating que el Reino de España. Por lo tanto, es un tema a que tener muy, muy en cuenta. Por favor, no nos olvidemos en esta conferencia que lo más grave que se ha dicho es la desaparición de empresas, porque eso es la causa inmediata de la creación de desempleo. Muchas gracias. Bueno, Dios me libre de corregir a José Antonio Segurado. Yo creo que ha no matizado, sino reforzado los argumentos, las cifras, etcétera, que yo creo que, además, con
como él sabe comunicar muy bien, lo ha hecho muchísimo mejor que yo, y además algún detalle más, ¿no?, de la penosa salida de nuestros jóvenes y que no quieren retornar, que desde luego tenemos que intentar recuperar. Gracias, José Antonio. Muy bien, pues voy a dar la palabra a don Antonio Garamendi, en nombre de los patrocinadores de este acto, de este desayuno. Además, don Antonio Garamendi es vicepresidente primero de CEPIME. En esa doble condición, le cedo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, en nombre de los patrocinadores de Asisa, de BT y en mi caso de Red Eléctrica de España, muchísimas gracias a los organizadores y al presidente de CEPIME por haber hecho la exposición que ha hecho. Y aprovechando que me dicen que haga un pequeño resumen, yo primero diría, como decía en un comienzo Santiago Gil de Viedma, que decía que no renunciaba al honor de conocerle a Jesús, pues yo tampoco renuncio al honor no solo de conocerle, sino de pertenecer y estar muy orgulloso de ser el vicepresidente junto con otros de ese equipo de CEPIME. Sí transmitiría a la sala que CEPIME es la realidad del país, porque los que nos sentamos en CEPIME somos empresarios que vivimos el día a día. Y creo que, como resumen muy importante, Jesús, al final de su conferencia, ha hablado de los 4 puntos en los que trabajamos. Y si os fijáis en los 4 puntos que trabajamos, hemos llorado poco y hemos hecho más autocrítica y hemos hecho más lo que tenemos que hacer. Ha hablado de internacionalización, que es algo que tenemos pendiente nosotros, que tenemos que hacer. Ha hablado de que nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías, que es algo que tenemos que hacer nosotros. Ha hablado de que tenemos que crecer. Es decir, ha hablado y hemos hablado, CEPIME, por medio de nuestro presidente, de lo que los empresarios españoles tenemos que hacer, que creo que es un ejercicio importante en este país de positivismo. Y en ese sentido, y reforzando las palabras de José Antonio Segurado, que iban implícitas en las palabras de mi presidente, hace años, cuando yo era presidente de los jóvenes empresarios, decíamos que en España no faltaban parados. En este caso podemos volver a decir lo mismo, y es el mensaje de CEPIME, es decir, en España no sobran 4 millones de personas, no sobran 4 millones de parados, lo que hace falta son medio millón o 1 millón de empresarios, no solo de empresarios, de medianos empresarios, de pequeños empresarios y de autónomos, que son aquellos a los que representa CEPIME. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, presidente.